día, Iglesia El Camino, ¿cómo estamos hoy? Mire, por primera vez, mire la persona que tiene junto a usted. No diga nada, solo mire. Y Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Mire, parte de mi trabajo del día a día consiste en preparar y enviar cotizaciones a mis clientes respecto a equipos de servicios informáticos que ofrezco en mi oficina, y siempre intento preparar la cotización cuidando la redacción, la ortografía y revisando que las características de los equipos que estoy o servicios que ofrezco se ajusten a lo que mis clientes necesitan, ¿no? O lo que ellos requieren. Pero cuando ya termino, antes de enviar la cotización, la proforma al cliente, antes de dar el último clic de envío, suelo orar unos segundos encomendando esa proforma al Señor y pidiendo que la llene de gracia ante quienes la van a revisar. Para mí es como colocarle la cereza al pastel. Y una vez que he orado, ahí sí, clic, y se fue la cotización. Mira, hermano, quisiera decirte que siempre sucede así, pero te estaría mintiendo. Pues a veces por la prisa, por las ocupaciones, por el corre, o simplemente por descuido, por olvido, envío la proforma sin la cereza de la oración. Con la obvia y enorme diferencia que hay algo similar hace el Señor Jesús en el relato del capítulo 17 de Juan, que es sobre el cual predicamos hoy. Vaya a su Biblia, habla en el capítulo 17, téngalo abierto. Mire, a esta altura de lo que Juan nos narra en el capítulo 17, el trabajo de instruir, de preparar a sus discípulos ya había sido terminado por el Señor, al menos en una fase inicial, ¿no? Ellos fueron enseñados, fueron instruidos por Jesús durante todos aquellos 3 años que aproximadamente caminaron con Él, que estuvieron con Él, ¿no? Pero especialmente en esas últimas horas, desde que estuvieron en el aposento alto, en la cena del Cordero Pascual, y luego cuando salieron por las calles de Jerusalén en dirección al monte de los Olivos, ¿no? Él continuó una enseñanza privada y especial para ellos. Así es que una vez que ha terminado esa instrucción, el Señor Jesús, ahora que termina en lo que es el capítulo 16 de Juan, así lo narra, en el 17 el Señor Jesús se dispone a orar por ellos, a encomendarlos en oración al Padre, a su Padre, ¿no? Casi como colocar la cereza sobre el trabajo terminado de todos esos 3 años. Jesús lo cierra con una oración al Padre. Y qué importante hacer una temprana reflexión sobre esto, ¿no? Porque antes de irse al Padre, antes de Cristo partir de este mundo, Él vio necesario orar a su Padre y encomendarlos a Él. Él, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, ve cuán necesario es la oración. Él necesitó orar para entregar su trabajo al Padre, en las manos del Padre. Jesús conocía perfectamente la importancia de la oración, hermanos. Eso nos da una gran lección, así que le voy a pedir por última vez que se ponga de pie y me acompañe en una oración para que Él nos dirija, para que el Espíritu Santo nos dirija en este tiempo. Amado Dios, gracias por todo, Señor, por todo lo que nos das, por la vida, la salud, por el alimento, la provisión, la familia, la iglesia, Señor, por cada alimento que recibimos de ti, aún por lo que no nos damos cuenta, como el aire, Señor, pero que lo usamos día a día. Gracias por todo, y gracias por permitirnos congregarnos hoy, por proveer este lugar para que tu palabra sea predicada y tu nombre sea levantado. Como oraba en la oración de esta mañana, Señor, pedíamos que vacíes, creo que Jorge fue que decía, vacía los corazones de mis hermanos. Que este momento se libre, Señor, de toda preocupación, de todo estrés, inclusive de algunos otros momentos
agradables que puedan transitar en su mente. Espíritu Santo, plasma, imprime tu palabra en aquellos corazones. No me permites, Señor, decir más de lo que debo hablar. Inspira cada una de mis palabras y expresiones, Señor, y toma control absoluto de este tiempo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. He titulado el mensaje La perfecta oración de Jesús por los suyos. Juan 17, del 9 al 19. Lo va a tener abierto en su palabra. En realidad, esta porción de la Escritura inicia en el versículo 6, que lo compartió nuestro hermano Javier la semana pasada. Mire, y si usted se fija en el versículo 6, o en su Biblia o en pantalla, aquí el Señor establece por quiénes va a dirigir su oración. He manifestado tu nombre. ¿A quién dice? Que del mundo. Y ahora sí, vamos al versículo 9 con el que iniciamos el pasaje de hoy. En este versículo lo establece más claramente. Mira lo que dice el Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me... Porque tuyos son, le dice al Padre, y todo lo tuyo es todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Mire, afirmar, hermanos, que a Jesús no le interesaba en absoluto la gente del mundo, eso sería atentar contra su carácter, contra su esencia misma. Pero en este versículo 9, en esta oración, el mismo Señor se encarga de dejarnos claro que no va a orar por todas las personas del mundo, sino por un grupo específico, por un remanente selecto, que Jesús reconoce que eran del Padre y que Él los recibió del Padre, y los llama como los que me diste, los que recibí de ti. Si usted no retroceda, pero vayan, mírenlo en pantalla. Si retrocedemos hasta el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Juan, en el pasaje que el Señor Jesús se presenta como el pan de vida, Él menciona estos dos versículos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, lo recibo con los brazos abiertos y en mí está seguro. Y Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, y lea por favor usted conmigo eso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo, dice el Señor, lo resucitaré en el día postrero. Hermano, con estos versículos, hasta este momento, debería quedarnos claro que tanto usted cuanto yo, así como todo creyente verdadero, llegamos a Cristo porque el Padre nos llevó hacia Él, porque el Padre nos dio a Él. Suger Michelén, en un comentario que hace sobre este pasaje, dice: aunque pueda parecernos increíble, nosotros somos un regalo de Dios el Padre para Dios el... ¿Te das cuenta? Tú eres un regalo que en algún momento Dios el Padre le hizo a Dios el Hijo. Quisiera que entiendas y atesores esto en tu corazón. Si tú has llegado a ser un seguidor de Jesús, es porque antes de que nacieras, incluso antes de que el mundo mismo sea fundado, Dios el Padre ya te había escogido para salvación. Ya te había escogido para salvación. Y en un determinado momento, Dios el Padre te llevó como un regalo y se lo dio al Hijo. Y Jesús te acogió. No te echó fuera. No puede hacerlo. Y fuiste salvo. Pues todo lo que el Padre le da, no lo echa fuera. Mire, y en este mismo capítulo de Juan, Jesús nos relata cuál es la voluntad del Padre.
Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, sino que lo salve. Todo lo que el Señor Jesús recibió del Padre, todos y cada una de las almas, de las personas que Él recibió del Padre como un regalo, Él las va a salvar. No perderá a ninguno. Todos estos versos nos permiten entender una hermosa doctrina bíblica que se conoce como la predestinación. Y debo decir, hermanos, que esta doctrina es por algunos resistida y hasta rechazada, porque quieren igualar la justicia divina con el concepto de justicia humana, o sea, con el concepto que nosotros entendemos de justicia aquí en la tierra. Porque les parece injusto que el Señor, Dios, escoja a un grupo de personas y a otras no. Jesús fue claro: los que me diste, los que tú me diste. Pero el que se resistan a entenderla o la rechacen, no quita que sea una gran verdad doctrinal que está contemplada en estos versos y en algunos otros en la Escritura, en la palabra de Dios. Miren lo que dice la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Nos establece más claramente quizás esta verdad, ¿no? Dice así: según nos, ¿qué palabra dice? En Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que todo iniciara. ¿Para qué? Para que, eso es muy importante. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos escogió, habiéndonos, idea esa palabra, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la última expresión es concluyente. Según el puro, ¿qué entendemos por eso? Porque Él así lo quiso, porque así le plació, porque Él así lo determinó. Entonces, hermanos, si tú y yo somos salvos, es porque el Padre, antes de la fundación del mundo, nos escogió para hacerlo. Como dice este pasaje, nos predestinó para ser santos y para ser adoptados como hijos. Y en algún momento de tu existencia terrenal, en algún momento de tu vida, esa predestinación se vuelve efectiva, se hace efectiva. ¿Cuándo? Cuando llegas a creer. Cuando llegas a creer, esa predestinación, predestino, se concreta. Una vez que tú has creído, tu salvación queda totalmente asegurada. Pero no por el nivel de tu esfuerzo o cuidado que pongas en cuidarla, en mantenerla, en conservarla, sino por las propias palabras de Cristo. De los que me diste, no pierda yo nada, a ninguno. Por eso, todo aquel que haya sido predestinado para salvación, indefectiblemente va a llegar a ser salvo. O si no, Cristo hubiera fallado, porque hubiera perdido a uno. De ahí hay un lema que dice: salvo, siempre salvo, y es correcto. O sea, una vez salvo, siempre salvo. Ahora, yo quisiera que tú medites este momento y te des cuenta del enorme privilegio que te ha sido concedido. Que te ha sido concedido. Si tú entiendes esta verdad doctrinal en tu corazón, no queda otra cosa que solamente cerrar tus ojos y decirle: gracias, Padre, gracias, Señor, porque sin merecimiento alguno tú me llevaste hacia Cristo, tú me regalaste a Cristo, a pesar de lo que soy, de quién o de lo que fui o de lo que he hecho, incluso de lo que haré, Señor. ¿De cuántas ofensas pude haber proferido contra ti? A ti te plació entregarme a Cristo.
porque Él sabía lo que íbamos a hacer, porque lo sabe y lo conoce todo. Cuán inmerecedor de esa maravillosa gracia me siento, Dios. Cuán inmerecedor. Pero al mismo tiempo, cuán agradecido con el Padre por habernos hecho parte de aquellos que Él predestinó para salvación. Qué privilegio más grande el que nos ha concedido Dios. Entonces, por ellos, por los que me diste, es que el Señor Jesús hace esta oración al Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Veamos ahora qué le pide al Padre en su oración, en su perfecta oración. En el versículo 11 usted lea conmigo y dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, refiriéndose a sus discípulos y bueno, a los seguidores que vendríamos a continuación. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mire, ante la inminencia, ante la cercanía inminente de su partida, Jesús sabía que aquellos 11 hombres que aún estaban con él, Judas ya no estaba, así como todo aquel seguidor de Cristo que vendría en lo posterior, necesitaba ser guardado por el Padre. Y por eso le pide, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahora, ahí hay dos preguntas que saltan inmediatamente. Uno, ¿qué significa que los guarde en su nombre? Y dos, ¿guardarlos de qué? ¿De quién le pedía al Señor que los guarde? Empecemos por el segundo motivo. Mire, es lógico pensar que aquellos hombres necesitarían ser guardados de muchas cosas, que todos sus seguidores necesitábamos ser guardados de muchas cosas, del pecado, de los accidentes, de la adversidad, del peligro, de la maldad, de su mismo corazón engañoso, como dice la palabra. Pero había un motivo de mayor importancia, uno de trascendental importancia. Como antecedente, quisiera que conozca y entienda que en aquella época nadie seguía a un rabí muerto. O sea, un maestro que moría, perdía a sus discípulos, ellos buscaban otro. Nadie seguía a un rabí que había muerto y Jesús estaba en sus últimos momentos y él lo sabía. Así que el motivo principal de la petición de Cristo era que los guarde para que una vez Él se vaya, ellos continúen siendo sus discípulos. Para que una vez que Él ya no esté con ellos, su fe se mantuviera firme. Guárdalos en tu nombre, manténlos firmes, manténlos aferrados a ti. Porque Jesús sabía de todas las dificultades que aquellos 11 hombres y también sus seguidores iban a tener que pasar a causa de su nombre, a causa de su fe en Él. Así que era necesario que sean resguardados por el Padre, que sean preservados por el Padre. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los hombres iniciales que darían a dar a conocer al mundo el nombre del Señor Jesús, que esparcirían el Evangelio por las naciones. Tarea que hoy es responsabilidad tuya y mía continuar como seguidores de Cristo. Entonces era necesario que ellos se mantuvieran firmes en la fe. Y mire, hermano, qué importante es que entendamos bien esto, porque a la luz de la predestinación podríamos pensar que, bueno, pues si Dios es quien elige a quienes se van a salvar, ¿y a qué sentido tiene que yo predique, que yo comparta el Evangelio? Igual van a llegar a ser salvos. ¿Qué sentido tiene que nos esforcemos en evangelizar? Si de igual manera los predestinados se salvarán. Pero quisiera que entienda que si por un lado Dios es quien elige, Él es quien escoge, quien predestina a los salvos, incluso antes que nazcan, como vimos, incluso antes de que el mundo se funde. Pero por otro lado, en esta vida, usted y yo tenemos la responsabilidad de llegar a creer. ¿De creer en qué? El diablo cree en Jesús.
y tiembla. De creer en la obra de Jesús, de creer en el Evangelio de salvación. Solo ahí se consuma la salvación del predestinado. Esa fue la manera en que el Señor determinó que lleguemos a creer. Cuando al escuchar el Evangelio de la salvación, la persona responde positivamente y lleva a creer. Pero ahora mire qué curioso, para que eso suceda, la predestinación funciona como una obra previa en el corazón del creyente, como algo que está ahí, ¿no? Posibilitando a ese corazón responder afirmativamente al Evangelio, porque si no nadie cree, porque si no, no podríamos llegar a creer. Es en ese momento que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces, ¿puede entonces ahora usted entender la imperiosa necesidad de que el Evangelio sea predicado? Ahí entendemos mejor la exhortación que Pablo le hacía a la iglesia de Roma, ¿no? ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer de alguien que ustedes no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les habla de él, si nadie les predica de lo que hizo Jesús? Por eso era importante que preserve a esos 11 hombres, porque tenían que cumplir esa comisión. Y ahora nos toca a nosotros. Guárdalos en tu nombre, le pidió, porque no había otra manera más alta o de mayor autoridad que el nombre del Dios Santo. El Dios del Hijo no podía pedirle algo más grande, o sea, encomendarlos en algo más grande que encomendarlos en el nombre del Padre. Le estaba diciendo, guárdalos en tu propia reputación, Padre. El regalo que él había recibido del Padre, ahora, antes de irse, le regresa al Padre. Te los encomiendo, te los entrego en tus manos, Señor. Los confiaba al cuidado de quien nunca duerme ni nunca descansa, dice. Pues él sabía que en el Padre estaríamos seguros, completamente seguros. Entonces, una vez que los encomienda en sus manos, en el nombre del Padre, empieza a mencionar las peticiones de su oración. Y encuentro 4. Vamos a la primera oración, a la primera petición. Peticiones que Cristo le hace al Padre en esta oración. ¿Qué dice a continuación en ese mismo verso? Para que sean uno como ellos, como Él y el Padre. Mire, si usted se pone a pensar, lo más lógico que hubiese pasado cuando luego de que Jesús moría era que ellos se dispersen, se separen después de la muerte de Jesús. Tristemente, eso es lo que ha pasado incluso en nuestras familias, ¿no? Cuando tras la muerte de los abuelos, ya cada uno toma su rumbo. Aquellas reuniones los domingos generalmente nos dábamos cita en casa de los abuelos y ahí hacíamos vida familiar, unidad familiar, con tíos, primos, etc. Pero cuando ellos ya abandonaron este mundo, las cosas cambiaron. Ya no hay esa unidad familiar, pues cada uno toma su propio camino. Eso hubiera sido quizás lo más lógico tras la muerte del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús pide por unidad, la unidad de ellos, para que luego de su partida se mantengan juntos. Pero juntos ¿cómo? En unidad. Y pone como ejemplo la relación de él con su Padre. Mire, que estemos juntos en unidad no significa que actuemos en uniformidad. O sea, todos de la misma, ¿no? Esa no es la unidad a la que se refiere, sino es una unidad de espíritu y de propósito en esta vida. Hermanos, esta unidad se evidencia cuando los creyentes gozan de la plenitud del Espíritu Santo, porque solo ahí desearán dar toda la gloria a Dios, buscando juntos los intereses del reino, incluso sobre los intereses personales, incluso sobre mi persona. Querré ver el nombre del Dios levantado
proclamado, enaltecido. Sobre esa base de unidad es la que el Señor nos quería juntos. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, decía Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Nuevamente, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Qué dice ahí así a continuación en el versículo? El texto es categórico en afirmar que nadie se perdió. La salvación de Judas nunca estuvo en riesgo. ¿Sabe por qué? Porque nunca la tuvo. Porque nunca la tuvo. Judas no perdió su salvación porque nunca fue salvo. No puedes perder algo que no tienes. A pesar de que Judas caminó con ellos, estuvo con ellos durante casi todos estos 3 años, recibió la misma instrucción que aquel grupo de 11 hombres. Vio los mismos hechos milagrosos y maravillosos que Jesús hizo. Pero en realidad nunca fue parte de ellos. Sino, como el texto afirma, fue un hijo de perdición para que se cumpla la profecía que estaba escrita sobre él. No lea ese sino como excepto, porque no hay excepción. Porque si no, no se cumpliría este versículo. No hay una excepción. Todos los que el Padre entregó al Hijo, efectivamente ninguno de ellos se perdió. Él los resucitará en el día postrero. Si Judas hubiese sido como ellos, si hubiese sido parte de ellos, hubiese sido preservado igualmente hasta el fin. Porque, hermanos, ninguna oveja de Cristo terminará apartándose del Padre sin importar las dificultades que podamos atravesar en esta tierra. No se van a apartar. Verso 13. El Señor le dice, pero ahora voy a ti, Padre. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, luego de orar por la unidad de ellos, ahora va a orar ¿por qué? Por el gozo cumplido en sí mismos. El segundo motivo de oración, hermanos, que Jesús le hace al Padre es justamente un gozo cumplido en Él, un gozo completo en Él, o una plenitud de gozo, si quiere verlo de otra manera. Pero este gozo no es un estado transitorio. Vuelva a mirarle la cara a la persona que tiene al lado. ¿Se puede ver algo de gozo en él? No es un estado transitorio, hermanos. Como algunos momentos de felicidad que podemos disfrutar, estamos alegres, llega el fin de semana, nuestro rostro cambia. Sino que ese es un gozo que proviene de la certeza en que la salvación que Jesús consiguió en la cruz para usted y para mí es completa y es eterna. Aleluya. Es completa y es eterna. Jesús estaba orando a su Padre para que todos sus discípulos, aquellos 11 hombres y todos nosotros, los que venimos a continuación, tengamos ese gozo en nosotros. Él dice su gozo cumplido en ellos. El gozo que el Señor tuvo por haber cumplido lo que el Padre le envió a hacer. Ese es el gozo de Él. Porque Él cumplió la comisión que el Padre le mandó: morir en una cruz por usted y por mí. Ese gozo se manifiesta en el creyente cuando llega a entender que su salvación está segura. A pesar de las circunstancias terrenas, ese gozo está presente en los creyentes. Así es, hermano, que entender que a pesar de todas las ofensas que tú puedas hacer contra tu Dios, de nuestras continuas infidelidades para con Él, del pecado que podamos albergar aún en nuestro corazón, descansemos en que nuestra salvación no depende
de lo que hagamos o dejemos de hacer. Nada puede afectar o cambiar lo que Cristo ganó por mí en la cruz. Nada. El regalo de tu salvación es eterno, es completo. Una vez que has sido salvo. Este gozo el mundo no lo puede entender. ¿Por qué? Porque solo un verdadero creyente lo puede experimentar y vivir. Sí puede ver, pero es un gozo visible. Ese gozo debe ser visible en el creyente, porque es un gozo que perdura a pesar de las circunstancias. Y este gozo nos lleva a buscar y a mantener una relación cercana con nuestro Dios. Y se retroalimenta de esa comunión con Dios. O sea, mientras más cercano estás a Él, mayor es el gozo que recibes en tu vida. Tu copa está reposando. Y estamos llamados como creyentes a reflejar ese gozo, a mantener siempre una actitud alegre, amable, de buena disposición. No porque voy a la iglesia y tengo que vivir. No fingir, no actuar, sino debe ser una expresión natural que aflora en la vida del creyente. Gozoso. Vuelva a verle el rostro a la persona que tiene al lado. Usted puede constatar evidencias de gozo en él o algún ligero rasgo de trompudez está presente. Mi suegra sabía decir, está como Ishpapur. No me pregunte qué es, no quiero saberlo. Trompudotti, tal vez. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco. Ponga especial atención en estos 3 versos, ¿no? Mire cómo inicia, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los... ¿A quién? ¿A quién? A los que me diste. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y vuelve a cerrar en el versículo 16 con la misma expresión del verso 15. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mira qué importante, ¿no? O sea, es como enmarcar el verso de 15 en esas 2 declaraciones. No son del mundo, Padre, así como tampoco yo soy del mundo. Y es una verdad que a veces la tomamos con ligereza, queridos hermanos. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces, como no somos del mundo, ¿qué hace el mundo con nosotros? Nos aborrece. Nos aborrece. Por no estar a tono con ellos. Por no estar en la misma sintonía que ellos. No nos digieren. Y a veces no es necesario que digamos una palabra, media palabra, pues nuestra sola presencia les incomoda, les molesta. Les somos como espinos, pues no pueden entender cómo nuestra vida ha sido transformada y la de ellos no. Y a tus espaldas y a las mías hablan muchas cosas, incluso diferente a veces. Muchas cosas descalificándonos. Está escrito, nos aborrecerán. Mire lo que le pide entonces. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que nos iban a aborrecer. A pesar de eso no nos pide. Presérvalos, llévalos a vivir en ciudades, a los cristianos, a los creyentes. Por ahí contaban que algún pastor en Argentina había hecho un ministerio de eso, que iba por las ciudades tratando de fundar y conversando en las iglesias para decir que los clientes vivan en barrios. Pero eso no mandó el Señor. Eso no pidió el Señor. No te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del... Y realmente la palabra, la mejor traducción para esa palabra es que los guardes del maligno. Así consta en todas las otras versiones de la Escritura, que los guardes de Satanás.
Mira, hay iglesias que promueven entre sus fieles que reduzcan el contacto con las personas del mundo, con la gente del mundo. No se contaminen con ellos. No es ese llamado, hermanos. En lo posible, no te alejes. No te alejes de familia, no te aísles de familiares y amigos y amistades. Pero asegúrate de ya no ser parte de sus prácticas pecaminosas. Y digo lo posible porque sí, evidentemente habrá casos en los que debas alejarte. Y no solo alejarte, sino salir huyendo. Pero si tú te alejas, ¿cómo van a ir? ¿Quién les predicará? ¿Cómo llegarán a creer? ¿Cómo el Evangelio les será compartido? Porque también entre familiares y amigos posiblemente hay predestinados para salvación que aún no han escuchado el Evangelio. Por eso Cristo le pidió al Padre nos guarde del maligno, para que preserve nuestro corazón de la influencia de este mundo, de la influencia del rey de este mundo, que es Satanás, que nos proteja de sus artimañas y estratagemas, pero no que nos saque del mundo. Vivo en el mundo, pero el mundo ya no vive. Eso es lo que quizás todo cristiano debería poder afirmar con gozo, con certeza, con autoridad. Pero yo tengo claro que, al menos en mi vida, no es una realidad completa aún. Pero hay el descanso, hermanos, porque sé que estoy en un proceso de santificación. Y esa justamente es la última petición del Señor Jesús a su Padre, nuestra santificación. Unidad, gozo completo en Él, protección del maligno y la santificación. Y para poder entenderla vamos a los 3 últimos versos de esta mañana. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ese último verso 19, en ese último verso 19 está la clave para entender nuestra santificación. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Mire, ¿cómo podemos entender, cómo conciliar que Jesús se santificó? Si Él es santo, si su esencia misma es la santidad, parecería no tener mucho sentido esa declaración. Pero si vamos, por ejemplo, a la palabra griega neotestamentaria del Nuevo Testamento, que se traduce como santificar, es agios, y significa separar, apartar o consagrar alguna cosa. O sea, en el idioma griego eso es, ¿no? O sea, yo cojo y separo algo para esto, estoy santificándolo. En el contexto bíblico, santificar implica apartar algo para el uso exclusivo de Dios, para el uso exclusivo del Padre. Jesús fue apartado por el Padre, fue consagrado por el Padre para llevar a cabo la misión que le fue asignada, llevar a cabo el plan de redención para la humanidad. En ese contexto, entonces, podemos entender que Jesús, al cumplir la comisión encargada por el Padre e ir a la cruz por su propia voluntad, Él se santificó a sí mismo. Él se santificó a sí mismo. Por su propio medio decidió cumplir la comisión que le había sido encomendada. Es decir, cumplió el objetivo para el cual había sido apartado por el Padre. Y es por ello, hermanos, yo quisiera que usted intente esta mañana, quizás esta es la parte más trascendente del mensaje, que intente esta mañana entender cómo eso posibilita que usted viva, que usted y yo vivamos vidas santificadas. Lea de nuevo conmigo el verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Entonces es en la base del sacrificio, de que Cristo se santificó a sí mismo cumpliendo ese sacrificio que le tocó hacer, que usted y yo podemos ahora llegar a ser santos, apartados para el uso exclusivo de Dios. Mire, si recordamos el texto que leímos al inicio de Efesios 1:4, decía que fuimos predestinados para ¿qué? ¿Se acuerdan? Hicimos énfasis en eso. Para ser santos y adoptados como sus hijos. Ninguna persona, hermanos, por más que haga su mayor esfuerzo, puede llegar a vivir una vida de santidad si el Padre no lo apartó para ello. Es imposible. Podrá disponer su corazón, podrá hacer su mejor intento, pero con seguridad usted va a terminar fracasando. Así es que los que Él apartó para que sean santos, el momento en que nosotros llegamos a creer, inicia en el creyente lo que se conoce como proceso de santificación. Ahí inicia el proceso de santificación, a través del cual usted va paulatinamente muriendo al pecado y a la vez va siendo conformado al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Eso se conoce como santificación progresiva. Y es lo que Cristo le está pidiendo al Padre aquí. Asegúralos, guárdalos en tu nombre para que lleguen a cumplir esto, a vivir, a ser conformados a la imagen del Hijo. Y presta por favor finalmente atención a esto, porque yo sé que si lo entiendes va a traer mucho descanso a tu vida. En este versículo 19, Cristo no oró al Padre diciéndole que permita que nos santifiquemos a nosotros mismos. Es decir, que nosotros, por nuestro medio, nos santifiquemos. No es esa la oración, sino oró por nuestra santidad, por nuestra santificación, poniendo como base la santificación del mismo. Es decir, que el proceso de santificación progresiva del creyente no depende únicamente de ti, sino es un proceso que Dios mismo lleva a cabo en nosotros a través de Cristo, en los escogidos a través de Cristo. Si tú has sido apartado para santidad, si fuiste predestinado, indefectiblemente transitarás este proceso de santificación progresiva. Y el medio de cómo Dios establece que suceda esto está en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Spurgeon decía, mientras más verdad crean, más santificados serán. Mientras más palabra creas, entiendas, medites, más santificados serán. Es verdad, hermano, mientras más tiempo estemos expuestos a la palabra de Dios, escuchando, leyendo, meditando, redarguyendo, tu vida va siendo cada vez más limpia de todo lo que estorba. Y avanzas en ese proceso de santificación progresiva. Caminamos un poquito más hacia la meta. Así podemos explicarnos por qué hoy ya no nos atraen algunas prácticas del mundo que antes tal vez hasta las atesorábamos, ¿no? Porque ahora nos resulta una carga pesada hacer o decir cosas que antes no tenías ningún reparo en hacerlo. Mira, tal vez te puede parecer difícil, quizás lo ves tan lejano, vivir una vida de santidad. Tal vez nos sentimos hasta frustrados porque podemos ver que quizás algún hermano, otra persona, yo no puedo con él, yo no soy como él. Y en nuestro interior nos empezamos a preguntar si efectivamente son salvos. Acércate a su palabra. Su palabra es verdad.
Si lo haces, hermanos, no hay manera que tu vida no sea transformada. O sea, si expones tu vida a la influencia de la palabra de Dios, no hay manera que tu vida no sea cambiada. Y entonces llegaremos a ser un reflejo de lo que Pablo decía, ese pueblo celoso de buenas obras. Y desecharemos las otras, las que no nos edifican, las que no nos convienen. No con esfuerzo, sino será una respuesta natural de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos siendo limpiados por la palabra. Esa será la respuesta a la que el Espíritu Santo que mora en ti te llevará. Una respuesta natural. Así es que, hermanos, esos fueron los 4 motivos de la oración de Cristo por sus discípulos. Y si lo meditas, es por esta oración de Jesús que tú y yo hoy estamos aquí, unidos en un mismo sentir, manifestando y proclamando el gozo de nuestra salvación. Porque gracias a la oración que Cristo hizo al Padre, hasta aquí hemos sido protegidos y preservados del maligno en sus intentos por desviarte. Porque quizás has estado un tiempo fuera y otra vez vienes. Acércate a su palabra. Y porque por su santificación en la cruz, hoy tú y yo podemos anhelar las buenas obras. Como, por ejemplo, el estar hoy congregados aquí, celebrando este culto a nuestro Dios. Gracias infinitas sean dadas a Dios y Señor nuestro.